Hola a todos, en este video vamos a analizar una de las páginas más obscuras de Francia, una página que autorizó o legitimó el terrorismo de izquierda en Europa. Me refiero a la doctrina Mitterrand. La doctrina Mitterrand fue un escudo que Francia, y gracias a la idea de su presidente François Mitterrand, dio a muchísimos terroristas italianos, terroristas de las brigadas de le Brigate Rosse y de otros grupos terroristas italianos, que iban a Francia después de haber cometido crímenes inhumanos en contra de sus víctimas y encontraban en Francia una sorta de asilo político. François Mitterrand es reconocido en Europa y en el mundo de izquierda como una icona, es como una santa virgen de la izquierda mundial, pero en realidad ha sido, a mi criterio, un personaje extremadamente obscuro. En otro video voy a analizar su vida personal, que a mi criterio ha sido bastante mezquina, su doble o triple relación de pareja y cómo en cierta medida ha sido protegida y escondida a la opinión pública y nunca haya sido utilizada en su contra a nivel político, mientras hay otros políticos, por ejemplo el caso de Bill Clinton y Mónica Lewinsky, que por un caso mucho más leve casi destituyen al presidente de Estados Unidos. Pero considero que la página más oscura de la Francia moderna, de la Francia post Segunda Guerra Mundial, fue abierta gracias a este líder de izquierda, que a mi criterio ha sido sin duda alguna uno de los líderes europeos más nefasto que ha conocido Europa después de la Segunda Guerra Mundial. No conozco y no entiendo bien las razones, pero el hecho era muy sencillo. Los terroristas, especialmente los terroristas italianos, eran recibidos en Francia y no venían extraditados a Italia. Así de sencillo. Entonces, Italia tenía unos terroristas, unos criminales despiadados que estaban en Francia tranquilos y protegidos por la ley. Y esta doctrina Mitterrand duró muchas décadas, muchos de ellos envejecieron. Al final, en 2020, ya después de 30-35 años de aplicarse esa doctrina, se levantó este escudo terrorístico. Pero a nivel conceptual, si lo pensamos bien, ha sido algo diabólico, porque tenías criminales que cometían sus crímenes, sobre todo sobre inocentes, que venían protegidos en un país europeo, en un país altamente reconocido a nivel mundial y uno de los países más importantes europeos, y venían protegidos en forma legal. Esta es una de las grandes aberraciones europeas, pero lo que es más aberrante es que a nivel de prensa y a nivel de crítica periodística, es ver cómo este líder, como este nefasto líder, siempre ha sido considerado. Ha sido considerado, de hecho, François Mitterrand, un gran estadista. Pero en la realidad, a mi criterio, se puso a nivel de las personas que estaba protegiendo, a nivel de los terroristas. Entonces, ¿cómo los de izquierda protegen a otros de izquierda? Hoy día vemos esto, tenemos este triste espectáculo con la situación en Venezuela. Venezuela es víctima de una dictadura despiadada comparable al nazifascismo europeo. Sin embargo, hay muchos líderes de Europa, muchos líderes europeos, que dan una aceptación implícita a los crímenes que se cometen en Venezuela. Y esto es aberrante, aberrante. ¿Cómo es posible que, además, entre naciones amigas, Italia y Francia, se haya podido implementar esta terrible teoría, esta terrible doctrina Mitterrand? Eso es honestamente incomprensible. Uno de los terroristas que François Mitterrand protegió, puede serles un ejemplo, se llamaba Cesare Battisti y era el líder de proletarios armados por el comunismo. Cesare Battisti se manchó de varios homicidios y pudo quedarse tranquilo en Francia, tener una vida normal. Cuando empezó a levantarse el concepto de esta doctrina Mitterrand, logró escaparse, tuvo una vida muy rocambolesca, logró escaparse de Francia y finalmente fue albergado por otro zurdito, por Luis Ignacio Lula da Silva, el brasileño. Y Dilma Rousseff le otorgó un escudo a este asesino italiano.
Solo con la llegada de Jair Bolsonaro finalmente le quitaron esa protección, lo agarraron en Bolivia y finalmente fue regresado a Italia. Pero al final las víctimas nunca han sido compensadas por los crímenes de estos brutales asesinos. ¿Por qué? Estos personajes mataban a las personas, estaban protegidos en otros países, en este caso Francia, Brasil y otros países protegieron a este criminal. Y los familiares de las víctimas nunca vieron los asesinos en las cárceles, que era el lugar donde tenían que estar. Esto por la simple ideología política izquierdista que protegía a estas personas. Entonces tenemos la izquierda, que se vende como paladina de los derechos humanos, pero no se preocupa realmente de esto, porque si se preocupara de los derechos humanos de las víctimas, estos señores no hubiesen podido vivir una vida tranquila y en algunos casos hasta hacer dinero en otros países, Francia o donde los albergaron. Simplemente estos señores tenían, repito, que pasar el resto de su vida en las cárceles. Y lo que es más extraño de comprender es cómo todos estos asesinos lograron fugarse del sistema legal que tenía que ponerlos en las cárceles y lograron prácticamente rehacerse una vida leja de las deudas con la justicia y con los familiares de las víctimas que tenían. Entonces considero que seguramente la doctrina Mitterrand ha sido una de las páginas más obscuras de Francia, ha sido impulsada por su líder, François Mitterrand, que a mi criterio ha sido un líder nefasto para Europa y para la misma Francia. Porque ¿qué pasaría en Francia si terroristas franceses vienen albergados en España o en Italia o en Inglaterra o en los Países Bajos? O sea, es una aberración que Francia probablemente no aceptaría. Otra pregunta a la cual deberíamos dar una respuesta es el sistema judicial e investigativo italiano, que fue incapaz de tener estos terroristas, capturarlos y ponerlos en las cárceles. Estos terroristas de alguna forma lograron escaparse y pasar sus vidas en Francia. Si el sistema investigativo y judicial italiano hubiese funcionado, las víctimas hubiesen tenido por lo menos una compensación moral. Pero tenemos otro ejemplo donde la víctima, los que han sido víctimas, los que han sufrido por estos carnífices, al final son los que tienen sus derechos humanos pisoteados, mientras estos nefastos personajes van alrededor del mundo y, en el caso particular de Cesare Battisti, se convirtió en un escritor de un éxito mediano. Hacía, de hecho, la paradoja, escribía novela, me parece, de tipo policíaca, policiales. Esa es un poco una paradoja porque realmente era alguien que tenía que estar en la cárcel. Dicho esto, esta es la historia de uno de los presidentes europeos que más ha afectado negativamente a Europa, François Mitterrand. Los invito a ver el vídeo donde hablaré de su vida personal. Es muy interesante. El título se llama Cuernos de Estado. Es muy interesante, no se lo pierdan. Muchas gracias, compartan este vídeo entre sus amigos, denme su like y suscríbase al canal si te ha gustado el contenido.